Pues en primer lugar, pues espero que este año México pueda avanzar en resolver los principales problemas, los principales retos que tenemos, de manera destacada el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, por supuesto el tema de la economía. O sea, creo que es muy importante que México reactive su economía. No puede haber desarrollo sin crecimiento económico. Por supuesto vamos a seguir trabajando fuertemente también en la agenda de género como una de las prioridades que en lo personal voy a estar impulsando y otros temas. Entonces, bueno, pues desearle a toda la gente un feliz 2020 y de manera particular creo que tenemos que como país remontar estos tres retos importantes. Esta semana retomamos los trabajos de la Comisión Permanente. Mañana tenemos sesión de la Comisión Permanente. En un rato más voy a ver los temas que envían de los grupos parlamentarios para ver cómo viene el orden del día. Seguramente va a salir algunos de los temas internacionales, el tema de Venezuela, lo que sucedió al respecto de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela. Probablemente se retome el tema de Bolivia, ¿no? La declaración como persona non grata de nuestra embajadora en Bolivia y un tema que está, digamos, también en la agenda internacional, no sé si va a ser tema de la permanente, pues es el asunto, bueno, el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El día de hoy pues atendí la inauguración y el primer panel de la reunión de embajadores y cónsules de México que se lleva a cabo cada año, y el canciller delineó pues los principales prioridades de México, del gobierno mexicano, mejor dicho, en cada una de las regiones. Entonces, bueno, pues normalmente la permanente es, y en enero es se caracteriza por atender mucho los temas de la agenda internacional. Entonces, lo que vamos a ver esta semana en la Cámara de Diputados. Se prevén 2 nombramientos para mañana por parte de la permanente, ¿no? Si nos comenta. No he visto el orden del día, entonces pero la Comisión Permanente normalmente no tiene facultades de nombramiento. Era el oficial mayor de Hacienda. De Hacienda, los nuevos de el oficial mayor y el oficial lo del SAT. titular del SAT. Pues lo checo porque, insisto, vengo llegando a la Cancillería y no he visto la agenda de la permanente mañana. Aunque las bancadas no han definido todavía la agenda legislativa, ¿cuáles serían las prioridades desde su punto de vista a partir del 1 de febrero? Ya hablo de los temas como inseguridad, como economía, pero en materia legislativa, ¿habrá que hacer algo el Congreso de la Unión para atacar estos problemas? Ahí va, desde mi punto de vista personal, creo que tenemos que avanzar en varios temas. La legislación secundaria en materia de paridad, tenemos la reforma constitucional, pero hay una serie de reformas secundarias que tenemos que hacer para armonizar la reforma constitucional, y luego lo mismo en los estados. Creo que este año el Congreso de la Unión tiene que trabajar con los estados. Hemos hecho muchas reformas como normalmente se hacen al principio de una legislatura que coincide con un nuevo gobierno, y ahora es importante que empecemos a trabajar de la mano con las legislaturas de los estados para armonizar las reformas. Está ese tema. Hay un tema que el propio gobierno coincide, que es el de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, que pues implicaría una reforma legal y una muy buena cantidad de recursos, el generar un sistema que ayude a las mujeres o mejor dicho, que el Estado provea lo necesario para el cuidado de niños, de enfermos y de adultos mayores. Ese es un tema muy importante para avanzar en la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Eso es en lo que tiene que ver con la agenda de género de manera primordial. El otro tema, en mi opinión, más allá de los opiniones de los grupos parlamentarios, es que tenemos que trabajar muy fuertemente en el tema de adaptación al cambio climático. Es un tema que prácticamente ha estado fuera de la agenda y que de manera particular, igual que el tema de mujeres, voy a estar impulsando fuertemente. ¿Cómo trabajar de la mano con el Ejecutivo? Porque no les ha dado respuesta al exhorto que le hizo usted al presidente para que se reuniera con los líderes
de las fracciones? Vamos a seguir insistiendo, o sea, no, me parece que en los llamados al diálogo, en los llamados a trabajar en unidad, en los llamados a construir de manera conjunta las soluciones, no podemos darnos por vencidos. Entonces, de manera particular, voy a seguir insistiendo en que es necesario una reunión del presidente de la República con las bancadas, con todas, para que escuche y para que entre todos podamos construir las soluciones. El otro tema importante me parece que es escuchar a los empresarios, escuchar a las cámaras empresariales, escuchar al sector económico para ver cómo podemos desde el Poder Legislativo impulsar los temas que ayuden a crecer la economía de nuestro país. Insisto, sin empleos, sin crecimiento económico no hay desarrollo. Presidenta, ayer la Secretaría de Gobernación dio a conocer, actualizó las cifras de desaparecidos y se evidenció una brecha muy grande conforme a lo que se había contemplado, más de 61,000 desaparecidos a la fecha. ¿Cuál es su opinión al respecto y si el Congreso debería, o por lo menos la Cámara de Diputados, debería de entrarle más a este tema? Sin duda, el tema de la inseguridad, de la violencia, que incluye el secuestro, la desaparición forzada, por supuesto los asesinatos, etcétera, es, como dije, una de las prioridades, o quizá la prioridad número uno, junto con el tema económico, de nuestro país en estos momentos. Entonces, por supuesto que tenemos que trabajar más duro. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis en que en lo que toca al Poder Legislativo creo que hemos hecho la tarea. O sea, le hemos dado al Poder Ejecutivo todos los instrumentos que ha propuesto, que ha sugerido, que ha solicitado. Y pues ahora es momento de que esos instrumentos legales que nosotros hemos aprobado, muchos de ellos por unanimidad, otros por amplia mayoría, como la Guardia Nacional, como el incremento de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, etcétera, pues se implementen bien y empiecen a dar resultados. Diputada, pero faltan las reglas complementarias para la Guardia Nacional. Es decir, se dio la aprobación a la Guardia, pero no está bien reglamentado. ¿Cómo hacerle? Es su trabajo. O sea, lo que tiene que ver con la creación, la Guardia Nacional ya fue creada e incluso está haciendo, en efecto tenemos un pendiente en leyes secundarias, es parte de los pendientes, pero en general, digamos, los temas principales ya están aprobados por el Congreso. Realmente son temas mínimos los que faltarían de aprobar. La limitación de cómo se actúa la Guardia Nacional es cómo se va a llevar a la acusación de los presos, no es nada más pequeños temas. Bueno, yo insisto, el Congreso ha hecho lo que tiene que hacer para darle al Ejecutivo los instrumentos que necesita para combatir el crimen. ¿Tiene voluntad del presidente de dialogar, diputada, o será un año igual de complicado este 2020 que el 19 por la dificultad de acercarse al presidente y pues platicar algo con él, al menos en el ámbito legislativo? La primera parte de la pregunta no escuché. ¿De voluntad de él, del presidente, de acercarse con ustedes y atender estos llamados al diálogo que ustedes le han hecho? Pues eso lo tiene que responder él, ¿no? Nosotros hemos hecho, yo he hecho la propuesta del diálogo, seguiré insistiendo en el tema y eso es algo que tiene que responder el presidente. ¿Será que el presidente realmente requiera al Congreso para salvar los obstáculos que impone un crecimiento económico, la inseguridad? Yo diría que cuando estamos viendo que los problemas persisten, ¿no? Ya pasó un año y seguimos viendo los mismos retos y peor, digamos, en términos de recrudecimiento de los problemas, entonces es momento de tratar de construir en unidad. ¿Por qué? Porque la oposición ha hecho propuestas. La oposición en este año no solamente, digamos, en las cosas en las que ha estado de acuerdo ha apoyado, en las que no ha estado de acuerdo ha votado en contra, pero al mismo tiempo siempre está presentando propuestas a través de iniciativas, a través de las reservas que se presentan en las discusiones, en el pleno, etcétera. Y creo que es un buen momento entonces de implementar el dicho de dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? O sea, hay mucha gente en la oposición que tiene experiencia en el gobierno, que tiene ideas, que tiene relación con académicos, etcétera, y que han estado presentando propuestas y creo que es un buen momento para trabajar juntos a favor del país. Diputada, ¿cómo va esta propuesta de la bancada mayoritaria, de crear o aprobar una especie de ley mordaza para evitar que pues se agreda a los funcionarios cuando comparezcan? Esto luego pues
de la manera en la que fueron de alguna manera intimidados los funcionarios en estas últimas comparecencias. ¿Cómo ve que pueda avanzar esta propuesta de Morena y sus aliados, o también es alguna manera de limitar a la oposición para que pueda expresarse y hacer los cuestionamientos que consideren necesarios a los funcionarios? Mira, yo te diría, en mi opinión, que no hace falta ninguna reforma nueva en ese sentido. Tenemos un código de ética que es suficientemente claro, que lo hemos usado varias veces en la sesión, justamente refiriéndonos al código de ética, y que hay un comité de ética que está facultado para sancionar en caso de que no se aplique el comité de ética. Lo que hace falta es que el comité sesione y en su caso sancione. Precisamente para eso está creado. Entonces tenemos ya en el reglamento y en la ley orgánica lo necesario, y yo te diría, tiene que ver mucho más pues con asumir lo que le llamamos la dignidad parlamentaria, ¿no?, que está establecido en nuestro reglamento, y pues eso es responsabilidad de cada uno de los diputados. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no es necesaria una reforma adicional. Ahí está ya todo plasmado. Presidenta, sobre los casos de pederastia que se está investigando a los legionarios de Cristo, ¿usted pediría que se haga una investigación real, que realmente hubiera sanciones para este tipo de abusadores de los infantes? Pues bueno, o sea, por supuesto, claramente cualquier abuso, cualquier delito tiene que ser investigado, y en su caso los culpables pues tienen que ser sancionados, por supuesto. Muchísimas gracias.